Hola, yo soy Last Dragon. El tema de hoy va a ser el tag de LinuxTuber. Este es otro video que saqué del canal de Satiel donde invita a los demás a hacer contenido de Linuxero y además de hacer un tag, o mejor dicho, es para los que hacen contenido Linuxero hacer un tag. Pues bien, este va a ser el mío. Voy a responder las preguntas que él respondió y quise buscar tags de estos en otros canales de los que yo visito y me llevé la sorpresa de que esto es muy fresa, muy fancy, si nadie lo hace. Ojalá que sí, me gustaría ver un tag de Carla Project. Este, ojalá si vieras si vieras mi humilde canal, porque comparado al tuyo es un humilde canal, ojalá pudieras hacer un tag tuyo e invitar a otros, porque seguramente se conocer a otros Linuxtubers más famosos. Y pues nada más, vamos a empezar con el asunto del tag de Linuxero. La primera pregunta es, ¿qué te inspira a hacer contenido de Linux? Bueno, a mí me inspiró hace mucho tiempo un grupo de usuarios Linux. Antes habían grupos de usuarios Linux, los que se llamaban Gulets, que estos hacían congresos. Y me di cuenta que no era el único friki loco que le gustaba el asunto de las libertades del software con Linux. Llegaron muchas personas de otros estados, e incluso llegó Richard Stallman al evento y pues fue como ver que existía más gente de los tres changos con los que yo me juntaba en mi ciudad. Y esto me gustó mucho y me di cuenta especialmente del manifiesto. Tenían un manifiesto que trataba de convencer al gobierno de que hiciera cambios para mejorar la infraestructura de software del país. Esto fue lo que me motivó y dije, yo quiero promover el software libre porque es el futuro de la independencia tecnológica. Y así fue como se me dio la idea de querer ser un evangelizador. Y lo he intentado hacer hasta el día de hoy. ¿Cómo has fomentado el uso de Linux? Pues bien, hace muchos años, ya varias décadas, daba pláticas en algunas universidades, en mi blog escribiendo artículos sobre Linux, aunque mi blog en realidad es de tema general. De hecho, este canal de YouTube en realidad es un canal de uso general, o sea, bien hablo de Linux como puedo hablar de Windows o FreeBSD o de cualquier otra cosa, porque no es un canal exclusivo de Linux, aunque mucho de su contenido sí que lo es. Lo mismo sucede en mi blog, es un blog de tipo general, pero con mucho contenido de Linux. Y así es como fomento el uso de Linux. También en cuanto a las empresas, cuando platico con gerentes y gente que toma decisión de sistemas, les platico de las cosas que se pueden hacer con respecto a las que tienen y la mayoría de las veces me he topado con que están abiertos a cambiar la tecnología vieja por la nueva. Incluso esta semana tuve una de esas pláticas y me da mucho gusto saber que pude convencer de cambiar de tecnologías para software libre y pues se volvieron un cliente más de mío y de usuario Linux. ¿Qué distribución de Linux es la que más te ha gustado? Esta está difícil porque yo no soy fan de distribuciones. Para mí Linux es Linux. Lo que hace una distribución la hace otra porque al final es lo mismo, lo que cambia es el empaquetado, quién lo distribuye y la forma en la que lo distribuyen. De hecho, solamente pueden haber dos hasta donde yo conozco, la tipo BSD y la tipo System 5. Y entre eso se reparten todas las distribuciones, cómo van a funcionar. Y tal vez ahora la Systemd, que no sé en qué categoría caiga eso todavía, no me he puesto filosóficamente a ver si ese es un inicio BSD o un System 5. Entonces ahora tenemos Systemd. Le guardo un cariño especial a Slackware, porque con Slackware es la distribución con la que yo entré al mundo de Linux por allá de los 90, muy probablemente era el 94 o 93. Así que después de ver cómo funcionaban los Windows de ese momento, que estaba el 3.11, el 3.1, con todas las limitaciones que tenían en cuanto a sus nombres de archivos, su forma de hacer multitarea,
la forma en la que se bloqueaba, porque era multitarea, se me olvidó el nombre de esta multitarea, cooperativa, era multitarea cooperativa. Eso significa que un programa tiene que cooperar para que otro tenga oportunidad, y cualquiera de esos programas se puede bloquear y bloquearte todo el sistema. Pues con Linux eso no pasaba, pero para entonces yo no lo veía como una limitación porque yo era usuario de Windows 3.11, de Windows 3.1, de MS2, y por lo tanto para mí eso era lo normal. Hasta que yo conocí Slackware, y de esa manera es como vi que había algo más allá de Microsoft, algo que era mucho más poderoso, pero que nadie sabía cómo se usaba y por lo tanto nadie lo usaba. De hecho, esta distribución fue un poco antes de que existiese el Internet de forma masiva. Yo era de los pocos afortunados que teníamos computadora en casa. En ese entonces una Intel 8386, y instalarle Linux, aparte de que fue un poco doloroso al principio porque solo tenía como referencia un libro, que de hecho fue en el libro donde me vino el CD-ROM con la distribución, ya que bajar 600 megas, que es lo que pesaba el CD-ROM, 630 megabytes, ni siquiera el giga, estamos hablando de la mitad de eso, un poco más de 512 megas, es lo que almacena un CD-ROM. Y este CD-ROM traía el sistema operativo, pero estamos hablando de un momento donde el internet estaba en 33.600 baudios, donde la conexión era por dial-up. Bajarte 600 megas de internet era impensable, y más cuando en ese tiempo estaba tarificado. Eso significa que te cobraban por el tiempo que usabas el internet, como ahora que se supone que el internet está abierto las 24 horas en tu casa con tu módem, ya sea de Cablecom o de DSL o de fibra, lo tienes las 24 horas. Pues en ese momento era un super lujazo, y cada vez que te conectabas contaba un tarificador que te decía al final cuánto dinero había que pagar por esa conexión. Así que 600 megas, aunque ahora se escucha como algo ridículo, era un lujazo descargar eso, y olvídate del tiempo, el tiempo que hubiera tomado. Después de Slackware probé otras como Caldera Linux, que creo que ya tiene mucho tiempo que no existe, no sé si todavía existe. Y probé SUSE, probé Red Hat, las primeras de Red Hat, porque las que conocemos como Red Hat ahora no son las originales. Esto cambió hace mucho tiempo. Eh, la Red Hat original sería Fedora, lo que es actualmente Fedora, pero antes era Red Hat. Y al final me quedé con CentOS porque es una versión libre de Red Hat Enterprise, la cual es la que uso debido a que yo no uso el Linux de forma de juego, yo no lo uso para instalarlo, hacer reviews. Para mí Linux es un sistema operativo de trabajo, lo uso en el trabajo el 100% del tiempo, la mayoría de las veces en casa, y para mí no es estar cambiando de distribuciones, y entonces yo uso unas distribuciones que se encargan de ser lo más profesionales posibles, y la que se acerca a eso es CentOS en cuanto a que no hay que pagar. Y cuando hay que pagar, entonces me meto con Red Hat directamente, porque es algo empresarial, es algo serio. No soy mucho de Ubuntu, no soy mucho de Fedora, porque son semilleros. En estas distribuciones es donde Red Hat prueba lo nuevo y después se lo pone a CentOS, o más bien dicho a Red Hat Enterprise, y entonces yo no ando jugándole a ver qué es lo nuevo, sino qué es lo estable, debido a que para mí se trata de trabajo. Así que actualmente mi distribución sería Red Hat. ¿Qué recuerdos tengo con Linux? Hace muchos años, por ahí del 96 o del 97, 1996, 1997, cuando yo era un usuario formal de Linux, ya ya sabía lo que eran las cosas avanzadas en internet. Yo empecé a visitar a un amigo que en internet se ponía el nombre de Sector. Él trabajaba en un cibercafé, que además era una empresa de ISP, ya que proveía internet por dial-up a otras personas en sus casas. El negocio realmente fuerte estaba en proveer el internet a las casas. Este internet, que se llamaba, creo que Internet C, tenía un servidor original Spark con su sistema operativo SunOS, si no recuerdo mal. Y según yo,
yo ya sentía tanta experiencia para dominar Linux que se me ocurrió la brillante idea de darle soporte, pero no tenía idea todavía de lo que eran los otros sistemas tipo Unix, solamente había estado con Linux. Y no se me ocurrió nada mejor que formatear el servidor del ISP y meterle Linux. Si fuera una barra de progreso, yo creo que me quedé en el 70%, ya que resolví muchas cosas en cuanto a lo que había en ese servidor, pero me frené y ya no pude avanzar cuando llega a cosas que aún no conocía. Y esto es parte de TCP/IP y cómo es que los ISPs funcionaban en ese momento con Dialog. Ellos tenían un router Cisco con un cable pulpo que conectaba por cables seriales en forma de pulpo a un montón de modems de telefonía, de teléfono analógico. Estos modems se conectaban cada uno a un cable pulpo, a uno de los tentáculos de este cable pulpo, y a su vez se conectaban a una línea telefónica, y es por donde los ISPs originalmente recibían las conexiones de Internet. Es decir, desde tu casa tú llamabas por teléfono y un modem de estos te contestaba, te daba el tonito ese que hay por Internet, que es un ruido del Internet, recuerda el ruido del Internet de los 90, pues ese es el ruido que escuchabas y el que lo generaba era uno de estos modems. Y estos modem a su vez, para poder tarificar, como dije hace un momento, el internet era un lujo y te cobraban por tiempo. Entonces cuando te contestaban tenían que lanzarte una terminal, ya sea en PAP o en CHAP, que son dos tipos de protocolos para conectarte a internet por dial-up. Y cuando metías tu usuario y tu contraseña, estos protocolos tenían que mandar a llamar, más bien dicho, el ruteador Cisco tenía que mandar a llamar otro protocolo. En ese momento no estaba Radius como la cosa que tarificaba, estaba el ex-TACAX, que es un programa que se encargaba de tarificar lo que hacía el ruteador Cisco contra el servidor. Lo tarificaba contra los usuarios que habían en Linux. Es decir, que si tú querías una cuenta de internet, te tenían que dar de alta con un usuario, ya sea de Linux o en este caso Solaris, Sunos, eh, y si no estaba ahí el usuario y no se podía autenticar, pues el acceso era denegado y te cortaban la llamada. Y si sí estaba ahí el usuario, entonces te empezaba a contar el tiempo y de esa forma sabían cuánto había consumido cada usuario y no le cobraban de más a un usuario o a otro dependiendo de las conexiones. De esa forma se sabía quién había consumido qué cantidad de tiempo de internet. Y hice pedazos eso. No pude llegar al punto de restaurarlo todo con Linux porque no tenía la experiencia. Por supuesto, el daño fue resarcido porque tiempo después un socio mío en ese momento y yo compramos el ISP y no me quedé con la espinita. No me quedé con la espinita porque lo primero que hice cuando llegué, ahora sí ya como don señor Linux, ya ahora sí como un senior en Linux, un par de años después, es no me voy a quedar con las ganas. Hice a un lado ese servidor con Solaris, especialmente porque cuando hicimos el trato de compraventa nos los quisieron vender como si se tratara de oro. Fui y compré una máquina ensamblada y la puse en su lugar. Y esta vez, ya con mucha más experiencia, sabiendo cómo funcionaban los ruteadores Cisco, cómo había que tarificar, lo logré. Y ese fue mi primera conexión, mi primer servidor que había sustituido de producción para una tarea muy especializada como calificar conexiones de internet. De pronto otros proveedores se enteraron y me empezaron a contratar para hacer lo mismo en otros pueblos. Me llevaban y me pedían que yo configurara los servidores de ellos. Y yo nunca lo vi como amenaza competitiva, primero porque estaban en otros lugares que no era mi propia ciudad y porque en realidad nunca he sentido ese tipo de aversión contra la competencia. Yo creo que hay espacio para todos y hasta la fecha soy amigo hasta de mis competidores, así que no tengo problema con ese asunto de ayudar a mi competencia. Más bien yo lo veo como un ganar-ganar, porque muchas veces ellos me ofrecen trabajo cuando no lo tengo o yo les resuelvo problemas que no pueden resolver. 5 programas que no podrían faltarme en Linux, pues esta está difícil. A ver,
por mi forma de usar el sistema, yo no soy un usuario tanto de ocio, por lo que para mí, por ejemplo, VLC está muy padre, está muy bonito, pero es algo con lo que puedo, no necesito para vivir, porque mis sistemas no requieren ver videos. Para algunas personas ese sería un programa importante. Yo diría que OpenSSL sería el primero, PGP, ¿qué otro sería? GNUC definitivamente, para poder compilar las cosas, ya que hago muchos programas que tienen que funcionar a nivel sistema para resolver problemas. ¿Qué otra cosa? Hay cosas que no son programas, por ejemplo, no podría vivir sin el iptables o el nftables, que son como el iptables 2.0 con esteroides, pero estos son programas frontends para el firewall, pero esto es a nivel de kernel, por lo que al final no estoy seguro si cuenta, pero pues ahí va, nftables o iptables para los net filters. ¿Y cuál sería el quinto? Pues yo supongo que Bash. Y si pudiera haber un sexto, seguramente sería el Vim, porque el VI, el Vim, es algo indispensable. No puedes vivir sin VI o sin Vim. Si pudiera cambiar algo de la comunidad, ¿qué sería? Tengo problemas con las comunidades de la generación nueva, porque muchas veces soy al que apuntan como el que le falta humildad. Y esto es cierto, no soy muy tolerante a las nuevas generaciones en cuanto a que quieren todo masticado, no se atreven ni siquiera a leer el manual y piensan que porque uno sabe está obligado a enseñarles porque, pues no sé por qué. Ellos creen que pueden llegar y preguntarte lo que sea y tú debes responder. Obviamente esto no es así, porque cuando a mí me tocó aprender, yo lo hice solo, lo hice con libros. Tengo una colección física de libros impresionante. Yo podría armarme una pequeña biblioteca de libros que ocupan bastante espacio, pues porque son libros físicos. Y además de eso, me tomó el tiempo de leerlos. Me tomó la inversión de comprarlos, porque tuve que comprar los libros, y luego ponerlos en práctica y hacer que esto funcionara, lo que aprendí. Entonces, que llegue alguien a decirme que me falta humildad por no quererle decir cómo se solucionan las cosas, es decirle, pues, sorry, lo siento, léete el manual, desvélate como yo lo hice en su momento. Muchas veces no fui a una fiesta porque me pareció interesante, yo sabía que esto iba a ser un negocio al futuro, y pues yo le tuve que dar y leer y quedarme. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú piensas que tienes que resolverlo con un, oigan, es que esto no me funciona? Ni siquiera has hecho el intento de googlear. Cuando yo aprendí Linux, Google no existía. Estamos en una época previa a Google. Ya tenemos Wikipedia, tenemos Google. Vamos, que si yo fuera una de estas personas de la comunidad, a mí me daría una vergüenza mostrar mi cara, mi usuario, en Facebook, en Twitter, y decir, oigan, ayúdenme. ¿En serio? ¿En serio hoy haces eso? Y perdón por no ser más humilde, no lo voy a hacer porque ser humilde significa rebajarme a tu nivel de ignorancia. Y aquí no lo quiero usar como un término despectivo, pero eres ignorante porque quieres, porque sí es cierto, y luego te salen con tarugadas como, es que nadie nace sabiendo. Es cierto, yo no lo sabía, pero aprendí. Aprende, pero no quieras que te lo diga masticado. Muchas veces la forma en la que yo ayudo es muestro el camino. Mira, yo creo que tendrías que leer esto, o ver esto y esto. Sigue por ese camino y si te atoras me avisas. Pero tampoco lo quieren hacer, no les gusta leer. Pues ¿qué se le va a hacer? Para mí esa gente no vale en la comunidad, es decir, me fascina que exista esta gente porque siendo ya un poco ambicioso, son menos competencia. Dije hace rato que no me importa la competencia, pero en este momento la competencia de los buenos está muy bien. Hay gente para todo, hay trabajo para todos, pero no me gustaría que hubiese demasiada, porque tendría que rebajarle o bajarle a mi trabajo en cuanto a ingresos.
Y toda esta gente que viene allá atrás me da mucha felicidad en ese asunto porque yo sé que nunca van a ser mi competencia. Si no se pueden concentrar 5 minutos en leer, ¿cómo van a solucionar problemas? Lo que sí me causa algún tipo de miedo es qué va a pasar cuando nosotros, los que estamos actualmente manejando la situación, nos retiremos. Ojalá que hayan los suficientes profesionales para sustituirnos, porque no vamos a estar aquí toda la vida. Y si esa gente, los que hacen TikToks, los que solamente hacen videos de YouTube y los que se la pasan preguntando y lo quieren todo masticado, son los que siguen, pues suerte, la van a necesitar, porque el mundo se va a poner feo. ¿Qué canales recomiendo? Y el contenido que me gusta de ellos, bueno, este contenido lo estoy haciendo porque lo vi en este canal de Satiel. No he visto todo su contenido, no sé qué puedo recomendar hasta ahora, solamente he visto máximo 3 videos, porque además hay que reconocer que Satiel tiene una paciencia impresionante para hacer sus videos, en donde puede hacer prácticamente un maratón de 11 horas, porque sí, he visto videos que dicen que tienen ahí 11 horas, no 11 minutos, 11 horas. Y la mayoría de sus videos pasan a veces de la hora, o están muy cercanos a la hora, entonces sí tengo que elegir con mucho cuidado qué es lo que quiero ver, porque es agotador. Imagínate 11 horas, es un día, la mitad de un día. Y además por el trabajo no puedo hacer esas cosas. Entonces, estoy viendo ahorita estos videos de Satiel, sí tiene algunos que, pues, no he visto suficientes para recomendar, pero seguramente podría haber algo ahí que yo pueda recomendar. Y pues seguramente cuando lo tenga lo publicaré o lo diré libremente en algún otro video, porque ahora, como dije, solamente he visto de él máximo 3 videos. Uno donde me entero que él habla haciendo análisis de otros Linuxeros, Linuxtubers, y otros en donde habla de la mejor forma de hacer una máquina virtual, que de hecho es un video al que le hice respuesta ayer. Y ahora actualmente este que me pareció interesante, hacer el tag de los Linuxtubers. Otra Linuxtuber que muy frecuentemente veo es Carla. Eh, Su contenido es más a nivel usuario de escritorio, pero está muy bien. Hace buena difusión, es buena evangelizadora para los usuarios a nivel de escritorio, y eso está muy bien. Eh, Me gusta cómo hace sus reviews, me gusta cómo presenta las cosas. Es una chica que se ve que sabe que le encanta este asunto de Linux y es una digna sucesora porque es joven. Hace rato hablé de que ojalá que haya suficientes personas para sustituir cuando nosotros nos hayamos ido, pues yo estoy muy seguro que es una muy buena candidata para ser una sucesora de la generación que va de salida, que somos nosotros. Y pues Carla es una de los Linuxtubers favoritos que tengo. Otro que no estoy muy seguro de categorizarlo como un Linuxtuber sería el Pelado Nerd. Este youtuber es a nivel sysadmin, es una especie de DevOps, aunque DevOps es, como él dice, es otra cosa, no como lo entendemos la mayoría. Es un sysadmin y no lo considero Linuxtuber porque aunque él trabaja sobre Linux, de hecho todo su canal, o por lo menos la gran mayoría de todos los videos que yo he visto, hablan de Docker, entonces sería un DockerTuber. Y me parece muy bien lo que él dice. De hecho, Docker para mí es la herramienta ideal. Si Docker hubiera existido desde el principio de las distribuciones, no existirían cosas como que hay mucha fragmentación en Linux, porque Docker pues prácticamente te hace aplicaciones que tú puedes portar a otras distribuciones sin importar qué dependencias tengan, van a correr. Y así que cuando tú usas Docker y lo usas para distribuir tus aplicaciones, estás muy seguro que siempre, sin importar en qué distribución estés, van a correr. Siempre va a correr sí o sí. Otro Linuxtuber, que en realidad este más bien cae como algo genérico porque habla, de hecho pensándolo bien, Ucode, el canal de Ucode,
habla más de Windows que de Linux. Sería un Windows tuber. Da igual. El caso es que veo mucho su contenido y pues a veces aprendes cosas que has dejado pasar, aunque la mayoría de sus contenidos estaría más bien a nivel de usuario, de nivel de usuario de escritorio. eh, por mi tipo de trabajo, donde yo trabajo más con servidores, aprendo cosas que a veces dejo de lado a nivel usuario y que me pueden servir cuando me siento en un escritorio, no cuando estoy en el data center. Así que Geocode es uno de los canales que veo, aunque tiene contenido variado y mixto, pues habla mucho de Windows, así que es un Windows tuber. Otro canal que me gusta mucho es la red de Mario. También mucho de su contenido es a nivel de escritorio, pero y hace reviews, está como los videos que hace Carla, pero yo sé que esto lo hace porque lo hace para que sea digerible, para que la mayoría de la gente entienda lo que está diciendo, porque hasta donde sé Mario también trabaja, no sé si como sysadmin, alguna vez en uno de sus videos lo dijo, pero no lo tengo muy presente en cuanto a recuerdos. Sé que tiene trabajo fuerte en TI, en tecnologías de la información, pero su canal está más al nivel del escritorio, haciendo reviews, haciendo cosas que a mí me gusta en el sentido de que las hace con mucho humor. Me encanta su café negro que me alegro. Muchas veces apoyé el asunto de la fibra óptica en los pueblos, especialmente cuando no tenía fibra óptica en mi casa, porque a veces aquí en México no en todos lados hay fibra óptica. Y yo me sentía muy identificado con ese asunto de fibra óptica en los pueblos. Yo ya también tengo mi doble check de la fibra como lo tiene él, porque él ya tiene fibra al hacer este video. Y lo hace con mucho humor, me encanta ver sus videos, porque aunque a veces el nivel con el que los presenta, que es para público en general, yo sé que no voy a aprender nada útil, sí me divierto mucho con la forma en la que lo dice, con la forma en la que presenta la información, la forma en la que a veces sale cantando. Vamos, que el tipo es un showman que te diviertes y está increíble. Entonces, la red de Mario es uno de mis youtubers favoritos, aunque tampoco lo categorizaría como Linux tuber, porque su canal de hecho no habla solo de Linux, habla muchas veces de Windows, habla muchas veces dando su opinión irrelevante, y no lo digo de una forma despectiva, es que él mismo dice voy a dar mi opinión irrelevante, y si uno lo piensa, de hecho las opiniones que damos son totalmente irrelevantes, por lo que le doy 100% la razón. Eh, y pues es uno de los canales que a mí me gusta mucho ver, la red de Mario. Aparte de Linux, ¿qué otro contenido te gusta? Aquí supongo que la pregunta se trata, ok, ya terminamos con los Linux tubers favoritos, así que ahora vamos a canales que también consumo, que no tienen nada que ver con Linux. Me gusta mucho este canal de Date un Blog, me gusta mucho Date un Blog. Y es una forma muy divertida de escuchar a un divulgador científico que habla de temas interesantes que te pueden ayudar a entender un poco mejor cómo funciona el universo. Y lo hace de una forma que te gusta verlo, te gusta estar ahí con él y escuchar las cosas que dice. Muchas veces son de forma graciosa y me encanta cómo entra esa presentación de hola hijos y normalmente suelta el nombre de alguien con lo que está relacionado. Por ejemplo, hace poco creo que con él vi un video de Alcubierre y me pareció que dijo algo así como hola hijos de Alcubierre, y eso me hizo prestarle mucha atención porque yo sé que Alcubierre es un mexicano, es un rock, ¿cómo sería? Un rockstar mexicano de la física, y es el que nos trajo virtualmente el viaje Warp de Star Trek, y ojalá, aunque esto está muy lejano y tal vez no lo alcanza a ver, pues me daría mucho gusto saber que un mexicano fue el que estuvo involucrado en este asunto, como en el pasado un mexicano fue el que estuvo involucrado en que los monitores, como tú los ves de color, fueron investigados por un mexicano, creo que fue Camarena. Y pues date un blog, recomendadísimo. Y de este mismo giro es el contenido que sigo consumiendo después. Veo, sé de ciencia, o el robot de Platón.
Y me gusta mucho también la versión del robot de Platón, pero de los animales, que ahorita no me acuerdo cómo se llama ese robot, porque hasta se me hace gracioso. Yo no sé por qué hay gente que le podría enfadar cómo habla. Ay, se me fue el nombre de este youtuber, pero luego él se queja de que algunos se pueden enfadar por la voz que hace cuando está en el robot que habla de los animales. Y ¿qué pasa con lo que sea? Y cualquier animal, ponga aquí su animal favorito. ¿Qué pasa con ponga aquí su animal favorito? A mí se me hace está gracioso como lo hace. Así que si alguien se enoja con eso, pues en realidad tiene un problema, porque necesita, necesita ver su receta y ver qué medicación no se tomó para que eso le haya afectado. Y después de esto me gustan blogs de contenido matemático. Por ahí hay un calvo matemático que me agrada mucho. Lo veía mucho más en los tiempos de Game of Thrones, porque me gustaba cómo metía matemáticas con la Khaleesi y se me hacía gracioso. Entonces también veo mucho de su contenido. Y básicamente, aunque ahorita no tengo a la mente todos los canales que veo, son más o menos de este giro. O sea, no soy mucho de andar perdiendo el tiempo en internet, y la mayoría de las cosas graciosas que encuentro las encuentro en canales que te enseñan algo, no solamente ver tonterías por verlas, porque para eso ya lo hice hace muchos años cuando era un niño, donde el mundo era sencillo y me preocupaba por cuál era la programación, de que no se repitieran las caricaturas de los Thundercats o de los Halcones Galácticos, que eso era solo ver televisión por verla, porque aunque si lo piensas bien, con los Halcones Galácticos también aprendías, porque al final de la serie te enseñaban cosas del universo, cómo se llamaban los planetas. En ese entonces habían 9 planetas, no como ahora que son 8. Y de esto te lo enseñaba el niño de cobre al final de los Halcones Galácticos. Eso quiere decir que incluso de niño veía cosas que no eran tan basura. Bien por mí, bien las Dragon, muy bien por ti. ¿Qué anécdota chistosa tienes de Linux? Pues como anécdota chistosa, no sé, creo que ninguna, aunque si pudiera usar como referencia la pregunta 4, pues para mí estaría repetida la 4 por la 9, ya que lo que hice en este proveedor de internet cuando aún no lo compraba, pues sí fue algo que a mí tal vez me dio un poco de gracia al final no poder resolver el asunto de no poder replicar el servidor y haberlo formateado. Pero estoy seguro que no fue nada graciosa para sus dueñas, porque en ese momento eran 2 socias, y pues esa sería la misma anécdota. Saludos para Sector y Trasher, que son sus nicknames que usaban en ese momento, y con ellos estuve aprendiendo cosas de seguridad informática en esos tiempos, cuando el mundo era más sencillo y hackear era una cosa divertida y no estaba relacionado con delincuentes ni con hacer daño como los ransomware, sino con estar de castroso. Y funcionaba muy bien. Me divertía mucho haciendo esas cosas. Así que Sector, saludos hasta Mérida, estado de Yucatán. ¿Qué consejo le daría a un creador de contenido de Linux? El consejo es muy sencillo. Sigue evangelizando, pero documéntate bien para que la información que entregues sea veraz, aunque esto eh, con el tiempo será obsoleto, porque hay cosas que van cambiando. Por ejemplo, muchos videos que enseñaban cómo a hacer servicios en Red Hat, por ejemplo el Red Hat 6 y anteriores, se usaba con el comando service, y actualmente se usa con el systemd, con systemctl, o sea system control, el cual ahora es una especie de liga al service por herencia, porque mucha gente lo hacía de esa forma. O sea que realmente sigue funcionando el comando service, pero ya no es como se debe usar. De hecho, cuando lo usas te sale una referencia de que es una especie de liga hacia el systemctl, y eso significa que sigues aprendiendo después de mucho tiempo y las cosas no cambian, porque más bien dicho, las cosas cambian. Muchas veces no hay nada nuevo bajo el sol, ya todo está hecho y solamente se trata de hacerlo diferente para optimizarlo, aunque el resultado siga siendo el mismo. Así que si tú estás haciendo contenido de Linux y estás evangelizando, documentate bien para que la respuesta que des hoy sea acertada, aunque en el futuro no, y tengas que hacer un nuevo contenido repitiendo la misma cosa, pero
con la nueva versión. Y puede quedar como histórico, porque en algún momento alguien va a necesitar un Red Hat 6.0 o anterior y tu contenido, aunque en ese momento sería obsoleto para el momento, será útil para esa persona. Por ejemplo, yo en este momento tengo mucha información que ha salvado, de hecho, muchos puestos de trabajo de empresas que podrían quebrarse. Alguien no lo sabe, cómo sobrevivir a que tuvieran borrado el hilo. El hilo es un cargador previo al GROP, es el Linux Loader. Esta cosa es lo que había antes y mucha gente ya no lo sabe, cómo instalar el hilo, que para nuestros estándares hoy en día es absurdo, ¿no? Saberlo sería ridículo, pero hay empresas que tienen computadoras muy viejas de las que realmente dependen y por algún motivo no han podido hacer una migración a algo nuevo, ya sea porque no les funciona en una nueva versión o por lo que tú quieras. Y el hecho de que ellos no puedan o no tengan gente que sepa cómo se resuelve, pues se meten en problemas. Entonces tu contenido también puede salvar ese tipo de gente. Y en mi caso, si tú eres un usuario de la nueva generación, aprende lo viejo, porque muchos contratos de peso, de dinero, están ahí, porque muchos saben hacer cosas actuales y tu competencia no son uno, son 10.000, todos los que hay ahí afuera, que pueden resolverlo porque saben cómo hacerlo, porque es lo actual. Pero tú lo sientes en una terminal vieja y dicen, ah, caray, y ahí ya no son 10.000, solo son 10 o 5 personas en todo el país. Y esto significa que hay 5 que lo pueden resolver, y entonces tú puedes decirles, te voy a cobrar tanto. Yo sé que eso se va a arreglar con 3 comandos, pero si lo ponemos en algo más, algo que no se vea tan superficial, que sí lo va a hacer, sería, no te voy a cobrar no te voy a cobrar por atornillar el tornillo, sino por saber cuál de los tornillos se tiene que atornillar. Muchas de las cosas que yo sé que me han sido pagas de urgencia, contratos de urgencia. Yo sé que para mí son cosas muy sencillas de resolver, pero si no las resuelvo yo, nadie las va a resolver, o por lo menos va a estar complicado que alguien las resuelva. Entonces, en ese aspecto no tengo competencia, porque yo vengo de una época de conocimiento de Linux prácticamente desde que se inventó Linux. O sea, yo crecí con Linux. Y eso es una ventaja que para mí me da mucho poder de conocimiento, porque para los usuarios nuevos de Linux, aparte de que aprenden a partir del punto en el que aprendieron, por ejemplo, si alguien empieza a meterse a Linux el día de hoy, sería su conocimiento a partir de hoy, casi nunca se avientan a aprender lo que había hacia atrás. Y eso los pone en una desventaja, porque a veces no saben los cimientos de lo que están tratando de aprender. En mi caso, yo aprendí históricamente con videojuegos. Estoy aquí porque tuve un Atari 2600. Por eso es que ahora soy Last Dragon, porque un niño hace muchas décadas tuvo un Atari 2600 y me fascinó los juegos de video. Y después me fascinó todavía más cuando llegó el Nintendo en 1985, creo. Ese niño que veía esas cosas, que veía como un salto evolutivo, y decía, ¿quién hace eso? O sea, ¿quién es el que diseña estas cosas? Y por eso aprendí a programar, porque yo quería hacer mis propios videojuegos, aunque en ese momento no tenía una computadora a la mano, pero cuando la tuve, yo tenía muy claro por qué quería tener una computadora, porque yo quería hacer mis propios videojuegos de Nintendo. Y cuando la tuve, lo primero que hice fue pedirle a mis padres, quiero cursos de programación, quiero aprender a programar, y estuve dale hasta que lo conseguí, porque no quería ser un usuario común y corriente. Yo quería saber cómo funcionaba para replicar lo que estaba viendo, y estaba viendo lo que me gustaban, que eran los videojuegos. Para cuando llegó Linux, entonces yo ya sabía programar, por lo que para mí que me mostraran código fuente era algo que no me asustaba. Me sorprendía el nivel de complejidad de ese momento, pero te metes a leer, compraba libros y le dediqué mucho tiempo al asunto para entender cómo funcionaba el kernel, en dónde había que meterse. Antes de que hubiera Linux, de hecho, yo ya me había metido a lo que sería ahora el kernel de MS2,
por qué a veces podía mejorar las funciones, cómo hacer un TCR, que es un programa residente en memoria, que para los que saben MS2 no es multitarea, pero con un TCR puedes hacerlo multitarea y hacerle ese tipo de hacks a un sistema operativo que se supone no los debe hacer. Y para cuando llegó Linux, pues yo ya entendía de C, ya entendía de interrupciones, funciones, ya sabía lo que había, las interrupciones del BIOS, sabía cómo aprovecharlas. Entonces me asombró la complejidad de Linux en cuanto a que yo nunca había visto que alguien se aventara tanto código. Y estamos hablando de las primeras versiones, no como ahora que el kernel es un monstruo. Pero lo entendía y podía entender por qué habían puesto cada línea que estaba ahí. Y cuando lo compilaba yo sabía por qué estaba funcionando. Entonces, cuando por fin evoluciona Linux en versiones, lo que para otros era aprender a partir de ese punto, yo traía un recorrido histórico y para mí era muy sencillo aprender lo nuevo porque solo tenía que aprender lo nuevo, no tenía por qué aprender lo anterior, ya lo sabía. Y eso me daba mucha ventaja porque en lo que ellos tenían que aprender el por qué las dependencias, el por qué estas cosas, yo ya estaba un paso adelante. Y ese es el consejo entonces. Si tú estás aprendiendo Linux ahora en el 2020, aprende Linux, aprende cómo funcionan las computadoras, qué son las compuertas lógicas, qué son... Esto en realidad te lo deben de enseñar en la escuela, cuando llegues al nivel, supongo que ahorita es en la universidad. Pero básicamente los procesadores son puras compuertas lógicas, así que aprende cómo funciona porque básicamente son puros if y source y son puros condicionales. Y con eso ya tienes resuelto el asunto porque entiendes cómo funciona, aunque vas a tener que aprender un montón de cosas, por lo menos tienes la base y con esa base puedes aprender lo que sigue. Así que si mañana inventan alguna cosa nueva para tecnologías, solo tendré que asimilar esa cosa nueva, asimilarlo a lo que ya sé. Y para mí va a ser muy sencillo. Difícil para las nuevas generaciones, especialmente porque, aunque si tuvieran la intención de hacerlo, tienen que aprender muchas cosas que son la base. El problema no es ese, el problema es que las nuevas generaciones no quieren hacerlo, quieren que se lo resuelvas, o te va a faltar humildad. Poco me importa que me digan eso. Y pues ese es el consejo. Si tú vas a hacer contenido de Linux, por favor haz contenido veraz y aviéntate a investigar, no solamente lo que sabes porque lo aprendiste en este momento y das por sentado que siempre va a estar ahí lo que le da soporte a tu conocimiento. Porque obviamente cuando yo tenía el MS2, yo me hubiera podido dar el lujo de decir, bueno, aquí está el MS2 y es mi soporte. Y no meterme al BIOS, no meterme a las interrupciones que hay en el BIOS o el por qué funciona. Si lo hice fue porque quería aprender cómo llegar rápidamente a la memoria de video, porque recordemos que este asunto se trata de videojuegos. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que sea más rápido? Porque no se veía tan fluido a las imágenes cuando yo escribía un juego. Y tuve que meterme a la interrupción de video, creo que es la 10 en el BIOS. Ya no recuerdo, tiene muchas décadas, perdón si no lo es, no lo tomen como algo dogmático lo que estoy diciendo ahorita. Pero ese es el punto, o sea, ¿por qué lo hice? Porque me interesaba aprender algo. Y funcionó, o sea, pude resolver los problemas de video, pude resolver los problemas de teclado, porque en realidad todo en la computadora son interrupciones, y para sistemas operativos como el MS2, cada vez que aprietas una tecla es un calvario porque se detiene todo, porque tiene que atender lo que se llaman interrupciones, y por eso se llaman interrupciones. Y eso hace que se vaya alentando, o sea, tienes que lidiar con cosas que hay en el sistema para mejorarlas. Y lo mismo te digo a ti, si eres un nuevo divulgador o una nueva persona que va a divulgar conocimiento, pues aprende lo que sabes como base, pero no te quedes ahí, porque sabiendo cómo funciona tu base lo puedes mejorar muchísimo. Y pues ya está, este sería el tag de LinuxTuber. Y pues ojalá otros linuxeros compartieran sus experiencias en cuanto a por qué usan Linux y las 10 preguntas que puso aquí Satiel. Y si pueden agregar otras preguntas que no puso Satiel, mucho mejor. Como les dije al principio, yo intenté buscar si habían otros linuxeros que habían puesto tags, pero ninguno lo ha hecho, o por lo menos no supe buscarlo. Y por lo tanto no pude anexar esas preguntas. Pero si los conocen, por favor,
invítenlos a responder este tipo de tags y agregar preguntas que hagan falta. Y si son muy interesantes, pues seguramente habría un video de complemento respondiendo esas preguntas. Y pues nada más, yo soy Last Dragon y aparte de lo que te acabo de decir, que son opiniones totalmente irrelevantes, como diría Mario, pues suscríbete al canal y activa las notificaciones. Sígueme en Twitter en lastdragon.mx o lee mi blog en www.lastdragon.net. Por ahora, eso es todo. Adiós.